Ahí está. Bueno, habíamos visto que había, o sea, lo que la ley me decía era que tenía que mantener ciertas distancias mínimas cuando el conductor no estaba aislado, no tenía protecciones y demás. Esas eran las distancias de seguridad de acuerdo a la ley. Después, bueno, definimos lo que son trabajos a contacto, a distancia y a potencial. Son tres tipos de trabajo que yo puedo hacer cuando tengo o no tengo tensión. O sea, yo puedo, si tengo o no tengo tensión, yo puedo hacer estos tres tipos de trabajo. En realidad el tercero lo voy a hacer solamente cuando tengo tensión, cuando estoy trabajando con la tensión ya digamos, en media tensión y en alta tensión tendría que trabajar a potencial para no desconectar líneas. Y por ahí es más conveniente a veces trabajar con tensión a trabajar sin tensión. Esto lo vamos a mencionar hoy al final de la clase, porque cuáles son las razones por las cuales es más conveniente, ¿no? Para lo que era trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión, dijimos que baja tensión, la normativa lo definía entre 24 y 1000 volt, con lo cual ya 1000 volt, ya 380 son tensiones que producen pueden producir lesiones importantes en el cuerpo y además por encima de los 380 volt ya empezamos a tener otro fenómeno que lo habíamos mencionado, que eran los arcos eléctricos. ¿Qué nos decía la normativa cuando teníamos que trabajar? Bueno, con elementos, o sea, mencionamos algo de lo que son los elementos de protección personal y después entramos a lo que decía la norma. Esto es tal cual lo dice la norma, copiamos lo que dice la norma, para lo que son los trabajos preliminares en baja tensión y empezamos a hablar de cómo se trabaja en baja tensión sin tensión y bueno, cómo se hacen los cortes, las 5 reglas de oro, que también es válido para todo tipo de trabajo, el corte, la reenergización, y a partir de ahí empezamos a ver los elementos de protección personal. Entonces, cómo trabajar cuando estamos en baja tensión. Después tenemos que ver cómo trabajar en media y alta tensión. Eso ya sería otro capítulo. Pero ya que estábamos hablando de los elementos o la norma empezaba a hablar de los elementos de protección personal, hicimos un paréntesis y empezamos a hablar de los elementos de protección personal. Entonces, en resumen, arrancamos viendo las distancias de seguridad. Después empezamos a ver los trabajos en baja tensión, cómo se debería trabajar en baja tensión, y ahí, dentro de lo que es baja tensión, y hacemos un paréntesis para hablar de los elementos de protección personal. Después vamos a ver los trabajos en media tensión y alta tensión. Para hablar de los elementos de protección personal los definimos, indicamos que tienen que tener una norma y o sea, que está normado, que hay un conjunto de normas IRAN, que son bastantes que, bueno, me hablan de cada elemento de protección personal y cuáles son esperen que me voy a silenciar, que no se escucha un ruido constante, ahí está. Hablamos de que, bueno, tiene que estar normado y las certificaciones para algunos son obligatorias. Las certificaciones, ¿cómo sé que un equipo está certificado? Porque tiene que tener el sello de la Secretaría de Comercio junto con el sello de las normas IRA. Entonces ahí sabíamos que el equipo estaba certificado. Eh, Mencionamos, bueno, acerca de cuáles son todos los tipos de elementos de protección personal: los calzados, los guantes, los cascos, los sistemas anticaída, los protectores auditivos y la ropa de protección. Creo que acá, bueno, a partir de ahí empezamos a ver todo lo que tenía que ver con el calzado de seguridad. Vimos que había ciertos tipos de calzado para lo que es el tema de uso específico dentro de lo que es la parte eléctrica. Bueno, ya habíamos visto que había calzados que podían, o calzados que eliminaban la carga electrostática, porque el problema de la carga electrostática es que producen chispas, producen pequeños arcos eléctricos, y esos arcos eléctricos en ambientes combustibles pueden producir principios de incendio.
ambientes combustibles no se los llama ambientes explosivos. Vimos también que había otros zapatos que, a diferencia de los que son, digamos, conductores, que eliminan lo que son las cargas electroestáticas, había algunos que te aislaban eléctricamente del suelo para que no haya un desplazamiento eléctrico, ¿no? Para que la electricidad no se desplace hacia el suelo y no tengamos, y que no suframos descargas. Era otro tipo de zapato que con rigidez dieléctrica. Acá están las tres definiciones de los zapatos. Después nos fuimos a la parte de guantes. Hablamos de, bueno, cómo tienen que estar nomenclados, el uso obligatorio de tallas, tiene que haber unas ciertas tallas obligatorias, y que hay diferentes símbolos que o escudos que nos indican para qué grado de protección tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, estábamos hablando de una protección biológica y una protección química. Bueno, mencionamos algunas tablas en las cuales indica específicamente para qué químicos, o sea, aparte del riesgo que cubre, tenían una nomenclatura en letras, o tienen una nomenclatura en letras que nos indica específicamente cuáles son los productos químicos que soportan, ¿no? esos equipos. Vimos también que había, bueno, analizamos un poco o listamos todos los pictogramas, que se llaman pictogramas, para lo que son los guantes. Y vimos que el guante de seguridad para lo que es la parte eléctrica, para manejarse en la parte eléctrica, tenía esta simbología, ¿no? Tenía que tener una etiqueta con esta simbología, los dos triangulitos. Este es un guante que está, digamos, correctamente autorizado y es, digamos, un guante que uno lo podría utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todas las certificaciones de acuerdo a lo que especifica la IRAM junto con el sello de la Secretaría de Comercio. También hablamos un poco del tema de cómo se utilizaban estos guantes. No se usan solos, sino que hay que utilizarlos en conjunto con un guante de cuero, porque bueno, los elementos metálicos en general los tienden a cortarlos y eso nos produciría descargas eléctricas o romperían el guante, y por eso es que se utilizan este tipo de guantes. A ver, déme un instante que... Perdón, estaba viendo algo, si era urgente. Bueno, entonces el tema de los guantes, bueno, lo que son las diferentes tipos de empuñadura, y a partir de ahí empezamos a ver los cascos, ¿no? Los cascos de seguridad están normados por la IRAN 3620. Vimos el uso general que tiene cada uno. Vimos que los que tienen B tienen cierta rigidez eléctrica, o sea, evitan la conductividad hasta un cierto límite, ¿no? 20.000 volts. Pero se lo utilizaba para 13.200 volts. O sea, es un casco que me permite utilizarlo hasta 13.200 volts por contacto directo. O sea, si el casco toca una línea de alta tensión de 13.200 volts, el operador no sufriría una descarga eléctrica. Sin embargo, vimos que, bueno, luego de ver eso vimos que había los equipos de protección ocular, y al igual que, bueno, dijimos que los equipos de protección ocular son de los que están más normados, tienen una cantidad de normas bastante importantes que los rigen. Bueno, hablamos de los requisitos básicos de lo que es la norma, las amenazas, y después vimos lo que es el arco eléctrico. El arco eléctrico, digamos, como para entender cómo son los equipos de protección ocular, y más que de protección ocular, lo que son las máscaras, ¿no? Porque dentro de los equipos de protección ocular tenemos
Las gafas que tienen protección, digamos, tipo antiparras, o sea que evitan la entrada gaseosa o de polvillo o de partículas que se desplacen en varias direcciones. Y también vimos lo que son las pantallas de protección, que las pantallas de protección eh, tendían más a cubrir todo el rostro, más que en particular los ojos. Y eso nos llevó a hablar de un fenómeno que se llama arco eléctrico, y dentro de lo que es el arco eléctrico, bueno, lo analizamos un poco, vimos, y creo que por acá nos habíamos quedado, que el arco eléctrico lo que tenía era justamente estos efectos, ¿no? O sea, generaba grandes efectos. Y los efectos eran gran aumento de temperatura y formación de plasma. eh, o sea, lo que sucede es básicamente que empieza a atravesar digamos, el aire, que en general no es conductor, empieza a ser conductor a esas temperaturas o debido a ese fenómeno de arco eléctrico. Con lo cual, cerca de ese arco eléctrico o el mismo arco eléctrico, el chispazo, por así decirlo, tiene una temperatura cerca de 20.000 grados centígrados y se forma una nube de plasmas bueno, por el tema de la sobretemperatura, y eso produce, eh, o sea, eso produce gases, y esos gases tienen gran agresividad química. A esa temperatura los metales aledaños o los metales que están formando el arco eléctrico producen una evaporación debido al tema de la temperatura, se empiezan a calentar. Y bueno, esa evaporación de metal y el fuerte calentamiento posterior provoca una dilatación y expansión de masas y eh, transporta vapores metálicos y salpicaduras en forma explosiva. O sea, se produce una explosión, ¿no? Esa explosión produce el gran aumento de presión. Normalmente eh, en los seccionadores o en las salas de... o en las salas de transformadores son ambientes chicos, y una explosión en ese ambiente chico produce el aumento de presión. Ese aumento de presión obviamente va a afectar a lo que son los niveles acústicos del lugar, o sea, el sonido puede afectar a los oídos. Y junto con eso, o sea, todo eso hace que también haya gases tóxicos, y el efecto metralla, que es el efecto metralla, es justamente las pequeñas partículas que se disparan a gran velocidad producto de, digamos, de la combustión de los metales y el posterior posterior estallido, ¿no? Las partículas metálicas pequeñas que encima están en combustión son lanzadas bueno, a grandes distancias, dependiendo del lugar, ¿no? Puede haber incendios si es que hay algún elemento que puede entrar en combustión. Estamos hablando de una explosión, básicamente. Nuevamente las salpicaduras metálicas. Y otro fenómeno que está relacionado con las radiaciones electromagnéticas. eh, y bueno, y la emisión, las radiaciones electromagnéticas producen emisión de rayos ultravioletas e infrarrojos que pueden afectar a la visión, ¿no? O sea, pueden hacer un cegamiento del ojo por más que haya una máscara. Entonces lo que se suele aconsejar para este tipo de ambientes es la pantalla facial. Entonces una pantalla facial bastante básica es básicamente un acrílico para evitar el tema de las partículas digamos, las partículas de la explosión que tienden a irse hacia el rostro. Y bueno, obviamente hay pantallas un poco más elaboradas. Bueno, entonces, para lo que es la protección ante arcos eléctricos y deflagraciones y cortocircuitos, lo que se suele utilizar es este tipo de pantallas. Ahora vamos a ver algunas características de este tipo de pantallas.
¿Cuáles son los requisitos básicos según la IRAM 3630? Bueno, son los requisitos ópticos, la calidad de los materiales y las superficies, tiene que tener resistencia mecánica mínima incrementada, resistencia al envejecimiento por temperatura o radiación UV, resistencia a la corrosión y resistencia a la ignición, ¿no? Obviamente si me pongo una máscara no puede, y estoy haciendo un trabajo, comete un error, se produce una explosión, o se produce un accidente y se produce una explosión por arco voltaico, las digamos, la máscara que me está protegiendo no puede entrar en combustión, por eso es que tiene que tener cierta resistencia a la ignición. Eh, esa resistencia, bueno, obviamente va a ser siempre en función del tiempo, ¿no? Acá los arcos o las explosiones por arco eléctrico son, o las deflagraciones como se los llama, son en periodos cortos, son cortas, no duran demasiado. Entonces, con respecto a eso, la protección contra el arco eléctrico cortocircuito, solamente las pantallas faciales deben servir para la protección contra el arco eléctrico provocado por un cortocircuito. No deben tener partes metálicas al descubierto para que no sean conductoras y no hagan que el arco se desvíe. Y todos los bordes exteriores del protector deben estar redondeados, biselados o tratados de manera para eliminar las aristas vivas. Eh, Nuevamente, al hacer todo, o sea, lo que aconseja la norma es que todo sea biselado y se trata de eliminar las aristas porque recuerdan que en los pararrayos, de los que atraen los rayos, que se trataba de hacer justamente puntas, como por ejemplo bueno, los pararrayos que siempre se trata de hacerlos en punta porque se produce el efecto de ionización o favorece la ionización en ese alrededor de las puntas. Entonces por eso es que se trata de eliminar todo lo que sean las puntas en este tipo de máscaras. Bueno, acá vemos una máscara de la marca Honeywell, una de, digamos, una máscara, digamos, eh, que además de cumplir con la IRAM, cumple con la NFPA 70E. La NFPA 70E tiene un conjunto de normativas para lo que es seguridad eléctrica y en particular para lo que son deflagraciones eléctricas. Esta después la tengo, si quieren se las paso, esta es la 70E, esta normativa. Eh, Esto básicamente este es el casco, esta es la máscara, esta es la pantalla, digamos, gira y se pone perpendicular al casco para el momento en el cual se tenga que hacer la maniobra, ¿no? La maniobra peligrosa. Eh, las, las pantallas pueden ser intercambiables porque obviamente tienen una vida útil, entonces lo que se trata es de tener la posibilidad de cambiarlas y también en función de la tensión que uno vaya a manejar. Entonces, acá vemos que dos tipos de pantallas, una para 7500 volts y otra hasta 10.000 volts. Bueno, obviamente estas pantallas tienen que absorber la radiación ultravioleta porque, bueno, justamente es la que va a afectar a la visión, ¿no? Junto con con la pantalla tenemos lo que son las capuchas. Acá. Las capuchas de protección contra los eléctricos o también los pasamontañas. Bueno, esto es el complemento, ¿no? Porque obviamente lo que va a suceder durante el arco voltaico justamente va a haber gases, y gases a altas temperaturas. Entonces esos gases a altas temperaturas, si tocan el pelo o alguna parte de la piel que esté al descubierto, lo que va a suceder es justamente le va a producir daños, va a producir eh, que se dañe el tejido humano. Entonces, por eso es que se tiene que utilizar este tipo de protección adicional. Entonces, primero se pone esto y después se pone el casco.
Un modo correcto de hacer la maniobra sería de esta manera. Fíjense que acá tenemos, ahí justo está Carlos, justamente acá tenemos, bueno, la persona con los guantes de seguridad, los guantes de cuero encima, en realidad estos creo que son de Kevlar, pero tiene los guantes encima de los guantes dieléctricos, toda la protección totalmente cerrada y bueno, y de esa manera puede hacer la maniobra sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto es en un seccionador de media tensión. Obviamente tiene que usar una alfombra dieléctrica para el caso de alguna descarga pueda limitarla. Eh, con respecto al tema de las alfombras, bueno, las alfombras dieléctricas hay de distintas clases. No hay una IRAM para lo que es certificar las alfombras, o sea, esto es un elemento de protección adicional que no es necesario que esté certificado. O sea, conviene que tenga emitida una certificación IRAM, pero no es obligatoria. El resto de las protecciones sí, son obligatorias que estén certificadas por IRAM. Las alfombras dieléctricas, bueno, son aislantes, son láminas flexibles fabricadas en base a compuestos de caucho y bueno, se lo ponen en el piso, entre los pies del trabajador y el piso. Una alfombra dieléctrica proporciona protección frente a posibles descargas eléctricas de bajo, medio y alto voltaje. Existe una clase de alfombra para cada situación de uso en función de la tensión de trabajo. Entonces, básicamente tenemos cinco clases de alfombras hasta 36.000 volts, 36 kV. Eh, este tipo de alfombras vienen, uno las puede comprar segmentadas, o sea, de diferentes tamaños, o puede comprarlo el rollo que viene de ancho de 2,30, si mal no recuerdo. El tema es que estos rollos o estas alfombras siempre terminan digamos, en la camioneta y se tienden a desgastar bastante. O sea, por el mal uso, no por el mal uso, sino por la falta de prolijidad en el cuidado de las herramientas. Se pincha. Bueno, acá vemos un operario que está trabajando directamente sobre una alfombra dieléctrica. Maneja una máquina que trabaja con tensión a, a media tensión, entonces, bueno, el operario se ve en la necesidad de estar aislado, ¿no? Además de los zapatos de seguridad y demás, conviene que esté aislado eléctricamente, entonces le ponemos una alfombra dieléctrica. Bueno, algunas alfombras eléctricas vienen enrolladas, no las puede enrollar y en el momento de hacer las maniobras en los tableros seccionales y demás las puede utilizar. Y bueno, como dijimos, fíjense que esta es una alfombra aislante, o sea, individual, te da las dimensiones, las clases que admite, o sea, hasta 7500 volts. Y fíjense, bueno, cumple con ciertas normativas, tiene el sello IRAM, o sea, está certificado, pero fíjense que no tiene el sello de la Secretaría de Comercio, porque bueno, no tiene certificación obligatoria. No es certificación obligatoria. No es un elemento de protección personal de certificación obligatoria. Bueno, vamos a mencionar algo con respecto a la ropa protectora. La ropa debe estar adherida al cuerpo, no debe tener hilos ni extensiones para cuidar. O sea, esto es exclusivamente para lo que es trabajo eh, en ambientes en ambientes, digamos, o tareas con o sin tensión para temas eléctricos. La ropa debe estar adherida al cuerpo, no debe tener hilos y extensiones para cuidar que no se enreden objetos que están en el sitio de trabajo o en máquinas en movimiento. La ropa no debe interferir con las actividades
productivas, además de ser confortables. En los trabajos con sistemas eléctricos de alto voltaje se requiere ropa especializada con una malla conductora en su interior, conocida como jaula de Faraday. O sea, cuando se trabaja en alta tensión o alto voltaje, la ropa internamente tiene una malla y eso genera lo que se llama la jaula de Faraday. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un pararrayos que era tipo jaula de Faraday? Y justamente se trata de eso, ¿no? De que toda la persona quede encerrada dentro de una jaula para que cualquier descarga eléctrica eh, quede encerrada de alguna manera en la jaula y no pase hacia la persona. La idea es esa. Eh, que circule a través del cuerpo al trabajar. No se debe usar en trabajos eléctricos o mecánicos joyas tales como anillos, pulseras, cadenas o aretes, sobre todo si son metálicos. Tener presente que en trabajos eléctricos no se deben llevar encendedores o fósforos o sustancias inflamables en los bolsillos. Esto es más que nada un consejo. Ah, bueno, con respecto a la ropa de trabajo. El arnés de seguridad, bueno, un elemento que es básico, es muy importante. Es uno de bueno, los arnés de seguridad sí tienen que estar certificados, son de certificación obligatoria. Bueno, y es lo que se llama protección individual contra caída de altura, ¿no? El arnés, los arneses tienen también sus normas IRAN que, que digamos, dan pautas de lo que tiene que soportar, ¿no? De qué manera tiene que estar construido y qué fuerzas tiene que soportar. Bueno, acá tenemos la CIRA, la 3622 en el punto 1. Bueno, lo que dice o lo que desarrolla esa IRAN es el sistema anticaída, el equipo de protección contra caídas de altura que consta de un arnés anticaída y de un subsistema de conexión fijado a un dispositivo anticaídas o punto de anclaje destinado a detener las caídas de altura. Ahora lo vamos a desarrollar un poco. La IRAM 3622, el libro 2, habla sobre los sistemas de sujeción y posicionamiento. Aquel compuesto por componentes conectados entre sí para formar un equipo completo, listo para utilizarse y lograr la sujeción segura del hombre en su puesto de trabajo, cinturón, cuerdas, bandas, cables metálicos, elementos de amarre y conectores. Hay otra IRAM que es la 3605, que habla de los dispositivos de protección individual contra caídas de altura, los requisitos, métodos de ensayo y dispositivos retráctiles, los deslizantes, la línea de anclaje flexibles o rígidas y los elementos de amarre. Entonces, la finalidad del arnés es retener el cuerpo y garantizar la posición correcta de la persona una vez producida la parada de caída. El subsistema de conexión permite enganchar el arnés al dispositivo de anclaje situado en la estructura. Ahora igual lo vamos a desarrollar para entender cómo está compuesto, ¿no? Está formado por dispositivo de parada y los conectores adecuados en cada extremo del subsistema. Es el encargado de conseguir que la distancia vertical recorrida por el cuerpo durante la caída sea la mínima posible y la fuerza transmitida al cuerpo durante el frenado de la misma no supere el valor límite capaz de producir lesiones corporales. Los dispositivos pueden ser deslizantes sobre líneas de anclaje rígida o flexible y retráctiles. Entonces, hay tres puntos básicos, ¿no? O tres sistemas básicos que dan la seguridad en lo que lo que son trabajos en altura. Uno es el punto de anclaje, o sea, dónde lo voy a poner, dónde voy a sujetar el arnés o la línea de vida, ¿no? La línea de vida la línea de vida la llaman a la cuerda con la cual se sujeta el arnés. Entonces, uno es el anclaje. El anclaje tiene que estar muy bien, tiene que ser uno bueno, tiene que ser acorde a la fuerza que ante una posible caída se puede generar. Bodywear es propiamente el arnés propiamente dicho, cómo tiene que ser, de qué manera tiene que estar constituido, dónde tienen que ir
los amarres y los ejes para poder soportar esa caída. Y el dispositivo de conexión, que bueno, es justamente la línea, que une el anclaje con el arnés. Vamos a desarrollar rápidamente estos puntos. Entonces, básicamente, vamos a desarrollar el primero, que es el anclaje, ¿no? Entonces, ¿qué es el anclaje? Es una estructura o parte de una estructura que resiste la carga aplicada por un sistema de protección contra caídas, un sistema de control de descenso, un sistema de posicionamiento y un sistema de rescate, ¿no? Entonces, el anclaje va a tener por función eso, justamente soportar, soportar las fuerzas que se producen cuando hay una caída. Si es que la persona tiene la posibilidad de hacer el descenso, soportar el descenso, si tiene los sistemas de descenso, digamos. Hay equipos que te permiten, hay sistemas de líneas de vida que te permiten descender una vez que, o sea, uno sufre el accidente, se cae, queda agarrado por el arnés, entonces tiene dos opciones. O esperar que lo rescaten, o si tiene los dispositivos, o el dispositivo correcto, puede hacer un descenso voluntario. Un sistema de posicionamiento para realizar maniobras mientras está atado. O sea, esto sería cuando una persona se sujeta a una estructura y puede realizar una tarea. Y un sistema de rescate es, bueno, cuando hay que ir a rescatar a una persona, bueno, el anclaje tiene que ser el correcto para soportar al rescatista y posiblemente a la persona, ¿no? Se refiere a eso. Esta es la estructura a la que debemos conectarnos, la estructura de carga. Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaces de resistir las cargas específicas en todas las direcciones. La normativa habla digamos, de lo mínimo que tiene que soportar, y lo mínimo que dice es que tienen que ser 22.2 kilonewton. Esto lo saca el conjunto de normas internacionales del IEC. Pero bueno, eso es lo mínimo que tiene que soportar la estructura, en teoría. Hay equipos especiales que se pueden utilizar, ¿no? Entonces ya sabemos que el requerimiento mínimo son 22 kilonewton, o lo que sería el equivalente 5.000 libras. Entonces hay equipos que se fabrican para justamente soportar esas fuerzas. Tenemos, por ejemplo, este tipo de amarres en los cuales primero hay que, digamos, a las vigas hay que taladrarlas, hacerles los agujeros y anclar ahí los soportes para después acá poner las líneas de vida. Este anclaje ya está comprobado, ya se sabe que tiene esa resistencia mínima, tiene la certificación y demás. Hay otros anclajes que son tipo a tornillo, tienen determinadas características de fijación, y incluso hay una serie de anclajes que son imantados con imanes de neodimio que en teoría soportan estas 500 libras que requiere la norma. Entonces, bueno, tienen que cumplir los requerimientos mínimos de resistencia, tienen que estar bien identificados, tienen que ser fáciles de usar, tienen que estar por encima de la cabeza, y hay que tener cuidado con las superficies constantes, calientes, corrosivos, etc. Lo que no puedo usar como método de anclaje. Como método de anclaje no puedo utilizar las cañerías de incendio, los barrales temporales de madera, las bandejas portacable, las chimeneas, luces, conductos, todo eso, digamos, no lo puedo utilizar, ¿no? Sino tengo que amarrar el arnés a la estructura. Entonces tengo que tener la estructura más el amarre más, en definitiva, perdón, la estructura más el arnés y la línea de vida. ¿Cómo conectamos los equipos? El conector de anclaje, los temporales o los permanentes. O sea, tenemos puntos de anclaje que ya queda que van a ser permanentes, y hay algunos que son temporales que, bueno, los vamos a usar
determinados momentos. Al momento de elegir el anclaje, lo que tengo que tener cuidado es justamente que, o sea, pensar, ¿no? Pensar, bueno, si sucede un accidente, ¿qué es lo que va a pasar? Y justamente evitar que haya lesiones. No puedo elegir no puedo elegir algún anclaje que sea, que después, en caso de algún accidente, genere lesiones secundarias. Bueno, el arnés, vamos a ver el arnés. El arnés, como habíamos dicho, tiene que estar certificado. Entonces, marca registrada, razón social del fabricante, esos son los conjuntos de datos que tiene que tener el conjunto, ¿no? Tiene que tener la marca registrada, la razón social del fabricante o responsable de comercialización del producto, el mes, año de fabricación, el número o lote de serie, el número de la norma, que tiene que ser la 3622-2, el sello de IRAM, el sello de la Secretaría de Comercio, el titular de la licencia y la procedencia. Obviamente el arnés, propiamente dicho, tiene que tener talles. Vienen generalmente, cuando uno compra un arnés, tiene que elegir el talle correcto de acuerdo a la masa de la persona, ¿no? Al volumen de la persona. Eh, el arnés tiene que estar, digamos, bien agarrado, o sea, tiene que estar lo más ceñido posible, o tiene que tener cierto ceñimiento hacia la persona, y la persona tiene que acostumbrarse a utilizarlo de esa manera. Eso es para evitar lesiones. O sea, en el momento que se produce una caída, eh, todas las fuerzas que van a actuar o sea, siempre van a producir alguna lesión. Lo que hay que tratar es de que esas lesiones sean las menos posibles. Bueno, los anillos van en diferentes puntos. Esos anillos son los anillos de sujeción. Y tenemos el anillo que va en la espalda. Acá no tenemos imágenes, después la vamos a mostrar. Hay un anillo que va en la espalda, a la altura de los omóplatos. Ese anillo es para la detención de caídas. O sea, cuando uno está trabajando en altura y tiene riesgo de caerse, como pueden ser techos altos y demás, eh, la anilla tiene que ser en la parte superior, ¿no? La anilla tiene que estar en la parte alta. Eh, cuando, cuando nosotros mandamos, o sea, esto son cuestiones que hay que revisarlas, sobre todo cuando mandamos a hacer trabajos en altura, ¿no? A veces, digamos, pareciera que nosotros no hacemos trabajos en altura, pero créanme que sí, sobre todo cuando hacemos detección de temprana de incendio. Tenemos que mandar técnicos a instalar barreras o sobre todo lo que son las barreras en galpones altos, en galpones grandes, nos vemos obligados a trabajar en altura. Y a veces se trabaja en lugares donde no siempre eh, digamos, la jaula o el autoelevador o la cizaña, perdón, la cigüeña llega. No siempre o sea, no siempre es factible meter una cigüeña dentro de galpones, sobre todo si ya están armados y tienen mercadería en el interior, no siempre es factible meter la cigüeña para trabajar en altura. Y bueno, y aún estando en esos equipos también conviene siempre amarrarse por si hay algún movimiento, algún desperfecto, algún accidente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de los anillos, dónde están y para qué se utilizan. Los anillos al pecho es para ascenso y descensos controlados. Los anillos laterales, caderas, posicionamiento, restricción. Los anillos laterales se utilizan para, bueno, para trabajar justamente, ¿no? Si ustedes se fijan, los técnicos que trabajan en postes o hacen trabajos en postes como los de Telecentro y demás, o Cablevisión, el sistema de anclaje de ellos es justamente alrededor de la cintura y ellos el anclaje lo hacen contra la escalera, o sea, haciendo fuerzas contra la escalera o contra el poste. De esa manera quedan ahí retenidos. Algunos arneses traen anillos en los hombros
o anillo frontal en la cintura, y bueno, esos son para rescate, para bueno, justamente con otros aparejos se pueda levantar a la persona. Bueno, para lo que es específicamente trabajo eléctrico, lo que se trata es que las piezas metálicas estén recubiertas o aisladas. O sea, todo lo que sean anillos, los ganchos de sujeción, eh, bueno, o sea, la idea es que no tenga partes metálicas. Hay otro tipo de arnés que son en base a Kevlar y son para altas temperaturas, como cuando uno trabaja en soldaduras. Y hay otro tipo de arneses para ambientes corrosivos que tiene piezas metálicas de acero inoxidable. Eh, el arnés PRD, que es el que les mencionaba hace un rato, es un arnés que viene de este estilo y bueno, es tipo una mochilita que internamente tiene un sistema y ese sistema lo que permite es el descenso. O sea, una vez que, si uno sufre un accidente, después de sufrir el accidente o la caída, tiene un sistema de descenso controlado. O sea, uno mediante una manijita eh, puede ir bajando, puede ir descendiendo de manera tal de, bueno, de que no necesita de otra persona que lo rescate. El tema con los rescates es que eh, hay un tiempo en el cual es conveniente rescatar a la persona, ¿no? O sea, una persona que sufrió una caída, sufrió de alguna manera, por más que haya quedado retenido del arnés, eh, sufrió una gran descarga de energía y más que seguro tiene algún tipo de lesión, sobre todo alrededor de las piernas o entre piernas, que es donde se sufre el mayor tiraje, ¿no? También depende de qué manera haya tenido el impacto, por más que no haya sido un impacto, de qué manera haya tenido el impacto, puede tener algún tipo de dolor o lesión alrededor de la columna y cuello. Entonces, es importante que la persona llegue a piso firme lo antes posible. ¿Y cuáles son las formas de hacerlo? Y es subir a alguna persona que haga el rescate a- a sacarla de la zona de peligro, o que si es posible, como en este caso, la persona puede auto evacuarse, ¿no? O sea, pueda descender de manera controlada y que quede en un lugar seguro. Eh, bueno, un arnés de cuerpo entero siempre se debe usar al 100% o no portarlo. Las líneas de vida deben ser portadas de manera correcta. ¿Por qué? Bueno, algunas recomendaciones: no portar nada en los bolsillos, utilizar la talla correcta y ajustarla de manera correcta. La argolla trasera a la altura de los omóplatos, lo habíamos mencionado, y la argolla delantera a la altura del esternón. Acá vemos, bueno, cómo el ajuste correcto de un arnés. Bueno, vamos a mencionar rápidamente lo que es el tema de el dispositivo de conexión, también lo llaman la linga, eh, y es el que une el arnés con el punto de fijación, ¿no? ¿Qué dice la norma? La norma dice que tiene que tener un amortiguador obligatorio, o sea, no puede ser rígida, no puede ser sólida, no puede ser, esto no puede ser una linga de acero, o sea, porque digamos no es rígida la linga de acero, tiene que tener cierta amortiguación, entonces el uso de amortiguación es obligatorio, la longitud máxima es 1,80 m. Los ganchos de doble seguro. Los ganchos de doble seguro significa que no se pueden abrir no se pueden abrir solos, sino que uno tiene que hacer alguna maniobra particular para poder abrirlos. Tienen que ser sencillas y gemelas, de cinta o cuerda o cable de acero, fijas o ajustables. Se refiere a, estas tienen que ser de acero, ¿no? Las- los ganchos, de seguro. Eh,
sencillas y gemelas, es decir, que tienen que ser fáciles de utilizar y tienen que ser las dos iguales, porque si una es diferente a la otra, cuando uno está trabajando en altura, te puede confundir. O sea, eh, digamos, cuando uno trabaja en altura, les digo porque bueno, a mí me ha tocado trabajar en altura en lo que es detección de incendio. Y claro, cuando uno trabaja en altura, tiene la cabeza puesta en un montón de cosas, entonces no puede ocuparse de que, bueno, si los ganchos son iguales y cómo tiene que apretar uno el gancho para colgarse. Hay momentos en los cuales uno por ahí está sujeto con una y tiene que descolgar, o sea, se sujeta con una linga, hace dos pasos, se sujeta con otra linga, descuelga la otra linga y vuelve a colocarla. Entonces tiene que ser algo sencillo, tiene que ser algo bastante sencillo para manejarse. Eh, y bueno, y bueno, pueden ser fijas o ajustables. El cabo de seguridad, vamos a ver cuáles son las partes que, digamos, que lo componen, ¿no? Tiene los conectores, este es el gancho que iría en el esternón, a la altura del esternón, o en la parte de atrás, de la altura de los omóplatos. Tiene que tener el dispositivo de amortiguador, de amortiguación. Bueno, y estos se llaman las bandas principales, y acá están los ganchos de conexión. Estos son los conectores que, bueno, se amarran a lo que va a ser el punto de sujeción, ¿no? Un dato a tener en cuenta es que los arnés, digamos, vienen de una determinada medida. Habíamos dicho que eh, mínimo la norma decía 1,80 m, pero bueno, hay que conseguir el arnés de acuerdo al trabajo que uno va a hacer, y eso te da como una altura a la cual vos podés utilizar el arnés, una altura mínima, y esa altura está reflejada eh, no sé si acá se nota, no, acá no se nota, pero generalmente en este dispositivo, en la parte de atrás uno tiene etiqueta, justamente con todas las certificaciones y eh, todo lo que se refiere a la normativa, ¿no? Y en esa etiqueta te dice la altura mínima de utilización. Por ejemplo, en este caso vemos que la altura es de 5,4 metros. ¿Por qué? Porque va a tener una caída mínima, o sea, perdón, una extensión mínima, después va a tener una extensión de lo que va a ser digamos, el dispositivo, eh, el dispositivo amortiguador. El dispositivo amortiguador se va a extender hasta 1,20 m, y la persona va a tener una altura, 1,80 m, y va a haber un margen en el cual va a quedar rebotando a la persona, que por ejemplo en este caso lo marca como máximo 9 metros. En total 5,40 m, o sea que yo tendría que utilizar este arnés, no lo podría usar a 3 metros. ¿Por qué? Porque la persona cuando caiga digamos, tocaría los pies al piso. Entonces hay que tener cuidado con las alturas o sea, con las alturas a las cuales se trabajan los arnés. Los sistemas aéreos son básicamente lingas de acero de 10, 12, 15 eh, de milímetros de diámetro. Son lingas que se ponen entre pared y pared, o entre, o sea, yo los he visto entre pared y pared, y en recorridos a lo largo de techos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que son puntos fijos que están ya diseñados, lo tiene que diseñar alguien, de manera tal que uno puede eh, caminar con el arnés puesto, o sea, tiene cierto grado de movimiento, y en caso de algún accidente queda sujeto de esa linga, ¿no? Es cuando ya no queda nada más por encima del techo, o sea, no tengo punto de fijación. Entonces ahí hay que armar estos dispositivos.
Bueno, lo que mencionamos hace un rato, una persona no debe permanecer por más de 15 minutos colgada después de sufrir una caída, por lo que mencionábamos antes, ¿no? Conviene que sea rescatada lo antes posible. Hay que tener eso en cuenta al momento de hacer trabajos en altura, tener también presente que, bueno, si pasa algo, ¿qué hacemos? Y bueno, tener algún plan para hacer el rescate de la persona. Obviamente la persona eh, que sufre el accidente entra, bueno, depende de la persona, ¿no? Pero entra en, o sea, entra en pánico o por lo menos está alterado, tiene un estado de alteración y le va a resultar complicado eh, autoevacuarse. Bueno, entonces, hasta acá hicimos el paréntesis de lo que son los elementos de protección personal. Ahora tendríamos que seguir con lo que son los, el siguiente punto que tiene que ver con los trabajos en media y alta tensión. Eh, Antes de avanzar, vamos a ver si más o menos hasta acá se entiende cuál es el concepto, ¿no? De esto. O sea, nos fuimos un poco hacia lo que es seguridad y higiene, pero bueno, teníamos que dar esas pautas. Mariano Segovia, ¿tenés audio, Mariano? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Está bien. Bueno, hasta acá más o menos se va entendiendo o cómo venís vos. Sí, con los elementos de protección personal y los elementos de protección individual los entiendo porque tuvimos una materia, la tecnicatura. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, eh, bueno, tenemos que ver entonces lo que son los trabajos y maniobras en media y alta tensión. Ya habíamos visto que la norma definía cuáles eran la baja tensión, media tensión y alta tensión. Después la normativa habla o da una pauta de cómo se hacen los trabajos en media tensión y en alta tensión. Da los lineamientos generales, que es lo que vamos a ver acá. Hay un montón de cosas particulares que, bueno, no las vamos a dar porque requeriría que entendamos cómo son los sistemas de generación y cuáles son todos los dispositivos que hay intermedios. Y bueno, eso no tendría sentido para las actividades que realizamos nosotros, ¿no? Pero sí por lo menos entender que la norma lo que pide para lo que son trabajos de media y alta tensión son cosas similares a lo que es baja tensión. Da más o menos lo mismo, o da los mismos lineamientos al menos. Entonces, en principio, dar recomendaciones generales. Esto es exactamente lo que dice la norma, ¿no? Esto está transcripto o sea, copiado de la norma, y vamos a tratar de verlo y entenderlo. Todo trabajo o maniobra en media tensión o alta tensión deberá estar expresamente autorizado por el responsable del trabajo, quien dará las instrucciones referentes a disposiciones de seguridad y formas operativas. O sea, ya de entrada me dice que tiene que haber algún responsable. Toda instalación de media tensión o alta tensión será siempre considerada como estando en tensión hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se coloque a tierra. Lo mismo que vimos en baja tensión, ¿se acuerdan que había que medir y hasta que realmente no poníamos toda a tierra, para la norma seguía estando en tensión? Cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad necesario para el tipo de tareas a efectuar, los equipos de salvataje y un botiquín de primeros auxilios para el caso de accidentes. Todo el material de seguridad deberá verificarse visualmente antes de cada trabajo, además de inspecciones periódicas que realiza el personal de servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Todo elemento que no resulte apto no podrá ser utilizado. Es decir, bueno, se refiere justamente a los elementos de protección personal. Hay que revisar que estén en condiciones y bueno, si están en fecha y demás. Entonces, cuando voy a hacer trabajos y maniobras de alta tensión, pero sin tensión. O sea, primero tengo que sacar la tensión.
Para eso, lo primero que tengo que hacer es efectuar unas maniobras, y hay que efectuar las siguientes maniobras. Primero, en los puntos de alimentación, o sea, en los puntos donde hay energía, o los puntos que dan energía. Entonces, se abrirán los cortes visibles de todas las fuentes de tensión mediante interruptores o seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre, de su cierre intempestivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados del mismo, asegurándose que todas las cuchillas queden bien abiertas. Eh, entonces, acá me está diciendo los puntos donde hay alimentación, ¿no? Yo puedo seccionar líneas, a veces las tengo que seccionar directamente en los lugares, o sea, entre línea y línea, o a veces lo puedo seccionar a través de eh, subestaciones. Cuando lo tengo que hacer en la línea, tengo este tipo de dispositivos. Fíjense que tiene un aro. Este tipo de dispositivos, fíjense que tienen acá un aro. En este de arriba se nota bien, tiene un aro, el cual, mediante un gancho desde abajo, me permite la desconexión temporal. Entonces yo, si inserto acá un gancho desde abajo, puedo desconectar en forma temporal. Tiro y se desconecta. Entonces de esa manera tengo la visual de exactamente la desconexión. Acá vemos la parte la parte que se extrajo, ¿no? Con el gozo. Hay otro tipo de aberturas que pueden ser remotas o pueden ser también, estas son del tipo remotas, mediante un mecanismo se abren. Y hay otro tipo de aberturas que directamente se hacen en subestaciones, en los cuales, bueno, hay que abrir ciertos compartimentos y hacer las secciones o sacar de uso ciertas líneas, que eso ya se hacen directamente en determinados puntos. Lo siguiente que me dice es, se efectuarán las siguientes, bueno, lo siguiente que me dice es, se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte y seccionamiento en los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente visibles. Entonces lo siguiente que tengo que hacer después de sacar las líneas de tensión, tengo que ponerle algún bloqueo y algún indicador. Entonces, acá vemos que hay los candados de bloqueo. Estos son plásticos, candados de bloqueo, me permiten bloquear los seccionadores para que no vaya alguien intencionalmente y los levante, o accidentalmente vaya y los levante. Hay también están también de estos tipos que son más parecidos a precintos de seguridad. A veces hay bloqueadores directamente que son tipo carcasas plásticas, en los cuales uno lo engancha alrededor del seccionador, indicando que, bueno, que ahí hay alguien trabajando. Esto, bueno, y bueno, lo que es cartelería. Después me dice que se tiene que verificar la ausencia de tensión con detectores apropiados sobre cada una de las partes de la línea, instalación o aparato que se va a consignar, ¿no? Uno tiene que ir y verificar si realmente hay energía eléctrica en eso. O sea, una vez que sacó el equipo de tensión, que seccionó, tiene que ir y verificar que esa línea no tenga tensión. Ahora estamos hablando de lo que son en los lugares donde están las llaves principales, por así decirlo. Verifico que no haya tensión. Y después dice se pondrá a tierra y en cortocircuito con los elementos apropiados todos los puntos de alimentación de la instalación. Se prohíbe usar la cadena de eslabones como elemento de puesta a tierra o en cortocircuito. Si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores de tierra, se deberá asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren todas en la correcta posición de cierre. Existen este tipo de elementos de puesta a tierra temporal en los cuales uno tiene unas clavijas, ahora después lo vamos a ver también. Uno tiene las clavijas las pone directamente en la tierra y ahí hace los cortes y la puesta a tierra.
Con respecto a el lugar de trabajo, ¿no? O sea, donde realmente se va a hacer el trabajo, lo que me dice es que tengo que verificar la ausencia de tensión. O sea, en la línea propiamente dicha. Antes era en los seccionadores lo que había que hacer, de puesta a tierra y todo. Ahora en el punto B me dice lo que se tiene que hacer en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo tengo que verificar la ausencia de tensión. La ausencia de tensión en las líneas de media tensión y alta tensión se hace con este dispositivo. Este es un dispositivo al cual se le puede poner un caño telescópico dieléctrico, o sea que se va estirando hasta llegar a la línea y esto emite una luz. Si tiene tensión, emite una luz. Si no tiene tensión, queda apagado. Eh, entonces, de esa manera, el operario desde la parte baja puede estirar este medidor y ahí va a saber si hay o no tensión. Nuevamente dice, se pondrá a tierra y en cortocircuito los conductores y en las partes de la instalación que accidentalmente pudieran ser energizados. Estas operaciones se efectuarán también en las líneas aéreas en construcción y separadas de toda fuente de energía. Lo mismo que antes, ¿no? Antes cuando trabajamos en la parte del seccionamiento de la línea, se ponía a tierra y poner en cortocircuito. Cuando se trabaja ya en la línea propiamente dicha, hay que hacer lo mismo, ponerlo en cortocircuito y a tierra, por las dudas. El equipo de... Juan, Sí, perdón, ¿puedo hacer una consulta? sí, El dispositivo que vimos recién, o sea, eso cuando se acerca a la línea de alimentación se enciende, se ¿no? enciende, sí. Ahora, Entonces, supongamos que ese dispositivo no funciona bien. Yo podría estar creyendo que un lugar no tiene y en realidad tiene, o estoy equivocado. sí, sí, es correcto. Sí, este dispositivo, digamos, tiene que estar verificado. Tiene que estar Claro, verificado que porque funcione. no sé, se podría hacer algo que haya que encenderlo, y igual puede fallar, obviamente, y si lo acerco se apago, pero, o sea, sí, tengo que estar seguro que eso esté funcionando bien. Tenés que estar seguro que eso funciona bien, exactamente. Ok, ok. Em, bueno, el trabajo de... Ah, estábamos hablando de esto, de lo que se llama la puesta a tierra temporal. Es básicamente este dispositivo en el cual, bueno, tenés las puntas, las tenés que colocar a tierra, y después, bueno, este es la varilla telescópica para enganchar los cables y la puesta a tierra. O sea, poner en cortocircuito las tres fases y después esas tres fases puestas en cortocircuito mandarlas a descargar a tierra, por las dudas. Eso se hace mediante esta maniobra, ¿no? O sea, se ponen las tres líneas en cortocircuito y después esa línea se lleva hasta tierra, hasta los puntos estos de puesta a tierra. Básicamente acá vemos el operario que está haciendo eso, ¿no? Pone a tierra, pone en cortocircuito las líneas y después manda la línea a puesta a tierra. Y bueno, por último lo que dice la norma es delimitar la zona protegida, que es, bueno, básicamente señalizar. Entonces, eso es lo único que da como o sea, eso es la pauta principal que da eh, la ley de seguridad y higiene con respecto al tema de las maniobras en trabajos de media y alta tensión para lo que son trabajos sin tensión. A partir de ahí están lo que son los manuales de buenas prácticas. La Asociación Electrotécnica Argentina, la IRAM y también las compañías eléctricas y también las empresas que se encargan de hacer este tipo de trabajos emiten lo que se llaman los manuales de buenas prácticas. Y dentro de esos manuales de buenas prácticas establecen cuáles son el conjunto de maniobras adicionales o el detalle de conjuntos de maniobras adicionales
para trabajar sobre estas líneas. Bueno, con respecto al tema de la reposición de servicio, lo que va a tratar de hacer es justamente lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, empezar de atrás para adelante para reponer el servicio. La reposición del servicio dice se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que la seguridad de que no queda nadie trabajando en la instalación. Las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente orden. En el lugar de trabajo se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el responsable del trabajo, después del último reconocimiento, dará el aviso de que el mismo ha concluido. O sea, en las líneas propiamente dichas, el encargado del trabajo tiene que llamar al punto donde se hizo la sección, o donde seccionó la línea, para avisar que ya terminaron los trabajos. En los puntos de alimentación, una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización, se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. Y bueno, y ahí se hace la reposición del servicio. Bueno, por último, los trabajos con tensión. Obviamente, con la demanda que hay hoy en día de lo que es electricidad, tanto en media como en alta tensión, y más en alta tensión, se suelen hacer trabajos con tensión directamente, o sea, sin dar de baja la línea. Con la línea, si la línea tiene 33.000 volts, bueno, se trabaja sobre la línea con 33.000 volts. ¿Qué nos dice la norma? Y esto es tal cual lo que dice la norma para ese tipo de trabajos con tensión. Dice, con métodos de trabajos específicos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en las instrucciones para este tipo de trabajo. O sea, no me da mayor detalle, ¿no? Con material de seguridad y equipo de trabajo, herramientas adecuadas, determinado por el asesor de higiene y seguridad, con autorización especial del responsable designado por la empresa, quien detallará expresamente el procedimiento a seguir del trabajo, bajo control constante del responsable de trabajo. Entonces, bueno, esos son los trabajos que se hacen cuando hay líneas de alta tensión. Para explicar o para entender un poco cómo son los trabajos con líneas de tensión, vamos a tratar de entender qué es trabajar con tensión, o sea, qué es trabajar sobre tensión. Esto creo que ya lo habíamos visto algo, pero bueno. Básicamente, si yo tengo la línea con tensión, supónganse que esta es una línea con tensión, ¿no? Por acá está circulando corriente, hay una circulación de corriente y se supone que este conductor con respecto al piso, si yo de alguna manera trato de medir esto, esta tensión con respecto al piso, voy a tener una tensión muy cercana a la tensión de la línea, ¿no? A la tensión, digamos, de la línea, que pueden ser, por ejemplo, 33.000 volts. 33K. Perdonen que dibuje así, pero no queda. Con el mouse es muy difícil. Tengo 33.000 volts. Supónganse que... Ahora, el tema es el siguiente. Si yo mido entre este punto del cable y este punto del cable, yo hago una medición así. La diferencia de potencial que yo voy a tener va a ser prácticamente igual a 0. ¿Por qué? Porque los electrones están yendo y viniendo, pero van por adentro del cable, y yo no tengo diferencia de potencial. No tengo una diferencia de potencial, no tengo forma de tener diferencia de potencial. Con respecto a otro cable que pasa, digamos, más para acá, si está más alejado otro cable, supónganse, por ahí con respecto a otro cable,
más que seguro que voy a tener una diferencia potencial. Perdón. Voy a tener una diferencia potencial de 33K. Casi seguro. Pero con respecto al mismo cable, voy a tener 0. Lo mismo entre este cable. Acá voy a tener 0. No tengo forma de hacer circular la corriente. Entonces se trata justamente de eso. De yo agarrar a la persona, al operario, por ejemplo, para limpiar lo que son ramas que quedan retenidas en el cable, pájaros que anidaron sobre el cable. A veces pasa que anidan pájaros cerca de estos puntos. Entonces, bueno, como dije, ramas que hayan quedado retenidas acá y demás, o limpieza de los aros de contacto. Bueno, hay un montón de maniobras que se hacen sobre la línea. Yo directamente pongo al operario acá, es decir, lo paro acá, arriba del cable. Directamente lo paro arriba del cable. Entonces, de esa manera, el operario no va a tener, digamos, va a estar trabajando en la misma tensión que la línea, o va a estar sobre la misma línea, sin posibilidad de que haya circulación de corriente debido a que no tengo diferencia de potencial. Ahora, obviamente, van a haber dos movimientos que van a ser muy riesgosos, en el cual el operario va a tener mucho riesgo de que le pase o que se genere un arco voltaico. Esos momentos son dos, en el cual el operario entra a la línea y sale de la línea. Esos dos momentos son, digamos, los más críticos. Obviamente, para eso lo que el operario va a tener es un traje que sea conductor, no va a tener un traje aislador, porque un traje aislador podría generar una diferencia de potencial. Al contrario, va a tener un traje conductor, y ese traje conductor es el que le va a permitir hacer estos trabajos. Esto, la mejor manera de verlo es a través de directamente un video. Clase 10. De paso. Bueno, lo primero, ¿se escucha el audio o el audio no lo escuchan? Se escucha bien, profe. ¿El audio, digamos, del video se escucha o no se escucha el audio del video? No, del video no se escucha nada. Está bien. Bueno, no hace falta igual. Pero lo primero que quiero que vean es, fíjense que acá la persona está directamente tocando los cables. Toca con una mano, toca con la otra, y fíjense que en el momento que saca la mano se produce un chispazo. Ven que acá no se nota bien, pero acá se está produciendo un pequeño arco. Y ese es el momento peligroso, ¿no? Justamente cuando el operario entra y sale de la tensión. Directamente entra y sale de la tensión. Generalmente el trabajo se hace con una línea conductora. También se la llama apéndice conductor, que es este que vemos acá. Ese apéndice es el que, fíjense que ahí entra con cuidado de la línea, y ese apéndice es el que conecta el traje. Está conectado, es solidario al traje, y a partir de ahí el operario ya está en tensión. Entonces ahí ya puede realizar maniobras. Mientras esto esté conectado al operario,
el operario está en tensión. En el momento que, fíjense que incluso toca con el rostro la línea de media tensión y no sufre ninguna descarga porque, bueno, está trabajando sobre tensión. En el Ahí, momento Juan, que sale, ahí obviamente están es un momento los peligroso. dos. El tema Ahí es están los dos con justamente tensión. eso. Y fíjense que ahí pone la mano justamente para poder sacar la sonda. Y en el momento que saca el apéndice, ahí se produce el arco. Se produce un pequeño arco y ahí sale de tensión. Ese es el modo de trabajar, digamos, con tensión. O sea, se trabaja directamente sin seccionar la línea. Vamos a ver el otro video. Acá, bueno, vemos que la persona está trabajando a potencial. Bueno, nuevamente el momento en el que sale de tensión es el más complicado, ¿no? Fíjense que acá en el piso tienen la alfombra eléctrica para, bueno, justamente que el operario no haga diferencia de potencial con respecto a tierra. Queda, digamos, todo protegido ahí. Bueno, entonces, me fui delante de todo. Bueno, entonces eso son lo que sería trabajos con tensión. Eh, bueno, y ahora tendríamos que arrancar con lo que son las instalaciones en atmósferas explosivas. Eh, hay una normativa que es la AEA, la 90.079, el libro 14, es la que habla de instalaciones en atmósferas explosivas. En realidad es una copia, esto sí hay que decirlo, es una copia de la IEC. No me acuerdo cuál era la IEC que era correspondiente con esta, pero dice exactamente lo mismo. Yo creo que nos va a convenir esto ya tratarlo la clase próxima directamente. Eh, Esto nos va a llevar más o menos una clase y media, y bueno, ahí estaríamos ya cerrando un poco lo que es la materia. Ya dimos todo lo que pedía el cronograma. Creo que esta es la clase 10, 11, sí vamos a andar ahí cerca de las 12 clases. Eh, Así que bueno, entonces como esta es la clase 10, nos estarían quedando dos clases. Así que bueno, vamos a tratar lo que es instalaciones explosivas. Yo esta semana voy a tratar de pasarles algunos trabajos prácticos más, por ahí les paso dos.
voy a hacer lo posible para pasarles 2. Así, bueno, seguimos armando el tema de las notas. Bueno, algo que quieran comentar, que les haya quedado alguna duda. Profesor, le hago una pregunta. Sí, ¿Todas estas placas, estas últimas, las va a subir durante hoy, esta semana? sí, la subo. Subo el video y subo las últimas placas. Las placas, este power no lo estuve pasando, me parece, en los últimos videos. Así que bueno, no se preocupen que lo paso. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar acá. Por acá. Así que bueno, cualquier cosa estamos en comunicación. Pásenme el presente por el WhatsApp. ¿Cuándo manda los trabajos prácticos, profe? Y esta semana, en función del tiempo que tenga. ¿Profesor? Sí, Carlos, ¿querías hacer alguna consulta? Profesor, una consulta. Dijo que va a pasar trabajos prácticos. Esto tenía entendido que ya había pasado la nota final, ¿puede ser? No, pasé la nota, la facultad me exige 2 notas. Una nota que sea parcial y una nota que sea final. Sí. Como no tengo un medio para tomarles un examen parcial o un examen final, lo que decidí es los trabajos del 1 al 4, tomarlos como nota parcial, y los trabajos del 1 hasta el último que demos como nota final, el promedio, digamos, de los trabajos. Ok, Con lo perfecto. Entonces, sí, quedarían 2 más. Sí, ponerle que sean 3 más, son 7 trabajos prácticos. El promedio de los 7 trabajos prácticos va a ser la nota final. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces nos vemos la semana próxima. Hablamos la semana próxima. Listo, Juan, gracias. Gracias. Bueno, profesor, muchas Hasta luego. gracias. Tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego.